Un saludo cordial a todos los participantes en este congreso en todas las esquinas del mundo, en un esfuerzo por combatir el mercurio, desarrollar la educación y la salud. Un esfuerzo que tiene que tener una base fundamental, desarrollar la educación de los niños, de los colegiales. ¿Por qué? Porque hemos pasado 2 años fuera de las aulas y ahora tenemos que hacer lo mejor por desarrollar las aulas con ilusión, con esperanza y con una educación ambiental profunda que ayude a un mejor ambiente. Gracias por acompañarnos un día más en el Congreso El Mercurio, Educación y Salud. Hemos abordado varios temas y hoy iniciaremos con el tema legal. ¿Qué normativa existe al respecto? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente. Les saluda Edwin Leitón desde la Universidad de Costa Rica. Repasando y volviendo a presentar a don Daniel de Fundaverde, Daniel Bejarano, Adrián Leitón, consultor especialista en áreas de contratación a nivel administrativo, contratación de gobierno y relación empresa público-privada. Estuvimos conversando en algún momento sobre el impacto y los diferentes roles que tenemos o que podríamos estar tomando en la sociedad y cómo el gobierno, como un gran impulsador del cambio de conductas, puede motivar a que justamente tengamos una mejor relación con el ambiente en una generalidad. Y por ahí, cerrando o abriendo, nos llega una consulta de alguien que nos está mirando y nos dice, ¿cuál es el tema del mercurio? ¿Verdad? Fuimos muy enfáticos o hemos sido enfáticos en conversatorios anteriores del riesgo del mercurio. Sin embargo, sí es necesario tener un mejor control de el manejo del mismo y sus residuos. Inclusive, hay una cantidad de productos que reemplazan o tecnologías que reemplazan el mercurio de uso cotidiano, que es en donde encontramos mayor riesgo, con mayor frecuencia. ¿A qué me refiero con el mercurio de uso cotidiano? El mercurio está en las luminarias, en los fluorescentes. El mercurio está en lámparas de sistemas de proyección, en tiendas de proyectores, especialmente los más viejitos o de tecnologías. Alguno de ustedes en alguna oficina, en alguna institución académica, escucharon el término "se me quemó la lámpara". ¿Okay? Esa lámpara es un dispositivo que se calienta efectivamente, que activa mercurio para poder proyectar. Ese mercurio es tremendamente frágil. Quemar una lámpara fluorescente cuando la estamos cambiando, o sea, que se quiebre, pues, cuando la estamos cambiando es una alta posibilidad. O que cambiando una lámpara, un dispositivo de esto se quiebre, o cuando la almacenamos para desecharla, es una alta probabilidad. Cuando el mercurio se expone en un ambiente, el ambiente hay que liberarlo, hay que ventilarlo y hay que pasar o dejar pasar tiempo, horas, para que ese riesgo de contaminación de mercurio disminuya. El mercurio en el cuerpo humano no se va nunca. Una vez que ingerimos de algún modo mercurio, se queda en nuestro cuerpo, no hay manera de sacar ese residuo, ese impacto en el cuerpo. El mercurio en el ser humano impacta el sistema nervioso. Las personas que por alguna circunstancia tuvieron o han tenido alto contacto con el mercurio, empieza a perder control de movimientos, empieza a perder control de motora fina, control de habla, y en una escala muy severa podríamos pensar que se emula o se ve muy parecido a un ataque epiléptico. Ese es el efecto del mercurio y obviamente puede dar la muerte. Creo que Daniel, que ha venido conversándonos del ataque y la reeducación a ese minero artesanal, nos puede comentar un poquito más justamente en ese nicho, ¿verdad? De cómo impacta en el sector de los mineros ese contacto frecuente con el mercurio. Claro, vieras que es muy interesante. Nosotros personalmente hemos estado en minería artesanal para entender toda la problemática, ¿verdad? Porque es una cosa, es entenderlo en un escritorio y otra es verlo.
la gente le pierde el miedo al mercurio, nos dicen, vea, tóquelo, eso no pasa nada. Lo que pasa es que la gente, cuando no hay un efecto inmediato, piensa que las cosas no van a suceder. Y creo que nos ocurre a todos con todo, güey. Si no tengo un seguro en el automóvil, no me va a pasar nada. Pero cuando ya chocamos, decimos, pucha, lo hubiera tenido, ¿verdad? Entonces, eso es un problema. Nosotros tratamos de educar a la gente, de entender que hay mejores tecnologías. Evidentemente hay un tema de costos. La ley, hubo una modificación al Código de Minería y se promulgó una ley para el tema de avangard en específico, donde se obliga al Estado a implementar y a dar opciones de tecnologías limpias y además de incentivar otras cosas como el ecoturismo en la parte minero, o sea, generar riqueza. Lo que pasa es que, por ejemplo, y volviendo mucho a la parte legal, tenemos el problema de que firmamos el convenio de Minamata, que era lo que usted decía, muchas personas empezaron a tener estos síntomas y se dieron cuenta, esto fue en Japón, que había intoxicación por mercurio. Entonces firmamos este convenio, bueno, se firmó en el 2013, la Asamblea Legislativa lo ratificó en 2016 y entró en vigencia en 2017, pero a partir del 2010 nuestras leyes han extendido el plazo para la utilización del mercurio. Entonces somos un poco contradictorios en el mensaje que queremos dar, ¿verdad? A nivel de Estado, si queremos plantearlo así, donde decimos no utilicemos el mercurio, es malo para la salud. Tenemos otros tratados internacionales, ¿verdad? Sobre el tratado de los COPs, que es compuestos organopersistentes, que entonces al final de cuentas no estamos llegando realmente a lo que queremos, ¿verdad? Que es la erradicación de la utilización del mercurio. Entonces tenemos que formar un criterio uniforme, tenemos que ser más consistentes en lo que estamos haciendo y por eso es que si bien el Estado tiene un rol muy importante, de momento sentimos que no se está cumpliendo al 100%, entonces nosotros como personas, ¿verdad? Como administrados, como ciudadanos costarricenses, debemos de dar ese espacio que queda y dar todo lo que nosotros podamos para cumplir y ayudar, ¿verdad? No debemos solo esperar que el Estado haga todo, sino que de nuestra parte tenemos que ponerlo y ayudar. Ok, y ese nosotros quiero hacer el comentario, pero antes, y una narrativa del por qué estamos acá, el poder y la capacidad de nosotros, irnos un poquito a la historia. Pero antes quisiera que Adrián, desde su óptica, yo sé, por la relación, somos hermanos, compartimos muchísimo, podemos narrar historias de que con una cuchara, una vez chiquitillos, jugábamos a separar las bolitas de mercurio por desconocimiento, se había reventado un termómetro, entonces estábamos jugando con las bolitas de mercurio. Pero hablemos del presente, ya hay un nivel de educación diferente, pero hay muchísimo que hacer, definitivamente. En tu rol de asesor, y yo sé que has asesorado instituciones de las más grandes en el país que tienen responsabilidad sobre el tema de la iluminación en vía pública. ¿Cómo has visto esa transición? ¿Qué tan rápido se ha dado esa transición a erradicar el mercurio de un espacio público, que es donde caminamos en una acera o la calle que nos iluminan cuando vamos en un vehículo? Sí, yo pienso que ahí sí se han dado pasos importantes. No todo lo que uno quisiera, pero es cierto que hace algunas décadas tal vez la gente incluso se refería a las luminarias como mercurios. Se dañó el mercurio, explotó el mercurio. Bueno, poco a poco ha habido un reemplazo por nuevas tecnologías, principalmente LED, por un tema económico, más que todo, no tanto ambiental, pienso que es más que todo económico, por el menor consumo energético que tienen las nuevas tecnologías. Entonces, y aquí es donde vemos cómo la innovación puede atacar diferentes frentes, porque si no tiene sentido económico es difícil que se hagan las cosas. Se le ha dado mucho sentido económico en la parte de consumo eléctrico, porque las nuevas tecnologías logran ahora sí erradicar de ese sector de la actividad el mercurio y ser más eficientes. Y recuerdo, bueno, ese comentario que hacías de chiquillos jugando con bolitas de mercurio. Una vez dando una clase en una institución, estábamos con un proyector tradicional. Era un proyector que tenía mucho tiempo, seguro, de estar ahí. Literalmente la bombilla estalló y se hizo como un humo y fue un vacilón porque parecía como un acto de magia. O sea, el profesor hizo un acto de magia. Nadie estaba consciente en ese momento, incluyendo a este servidor, de lo que estaba pasando. Eso fue hace unos 8 o 9 años. Yo no sé qué tan rápido han
han cambiado las cosas. Me gustaría ir a esa institución a preguntarles, a ver qué saben sobre ese evento, o si piensan que es algo normal. Bueno, eso es parte de ese proceso. Yo pienso que sí se han dado pasos, que sí los hemos visto y vamos a seguir viendo, pero el ritmo de nuestros tiempos nos demanda más, ¿verdad? Hacer más. Ok. Bueno, y en esa línea del hacer más, hablemos de la capacidad de hacer nosotros, porque en los espacios compartidos hemos hablado del volumen, de la dinámica, de la atracción que puede hacer un gobierno sobre toda una sociedad o sobre todo un sector económico. Pero ¿qué pasa con el nosotros? Quiero narrarles, y me voy a volver allá del 2018, independiente, no voy a mencionar ni empresas ni marcas porque no es el momento, pero nos estábamos encontrando en la empresa con la cual yo representaba, con la oportunidad de empezar a erradicar mercurio de las aulas, de los salones. Por esos ejemplos que acaba de dar Adrián, ese riesgo que representa, ese acto de magia, ese poquito de mercurio les quedó en el cuerpo. No en una taza que les pueda hacer daño hoy día, pero como es acumulativo, ojalá que nunca más te expongas al mercurio. Teníamos un convenio de Minamata, ya pasado por asamblea en el 17, pero faltaba hacer más por comunicar, faltaba hacer más por sensibilizar, por socializar. Me disculpan si hablo términos marqueteros, pero no es más que otra cosa que educar a los actores de una economía. Tuvimos la oportunidad de conocer el liderazgo del programa de enlaces de la Universidad de Costa Rica. Hicimos una sinergia muy interesante en el afán justamente de poder hacer un proyecto público-privado que derivara en formación, que derivara en que, además de que nos respaldaba una ley para poder mejorar la calidad y el ambiente de desarrollo puntualmente en la parte académica para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para nuestros adultos que estudian y participan de la universidad o de la educación superior. Además de eso, nos encontramos en un punto de inflexión donde la tecnología, como hablando de las luminarias en la calle, permitía hacer las mismas cosas de una manera hasta más eficiente con los recursos económicos. Y como en el mercado en general había un desconocimiento de estos aspectos, al contrario, había una tremenda resistencia para dejar de hacer las cosas tradicionales, pues empezamos el andar, un caminar en donde hicimos diferentes actividades, muchas reuniones con actores vivos del sector público, del sector privado, mucha sensibilización desde la parte médica, desde la parte ambiental, desde la parte de manejo de residuos como un apartado del tema ambiental, mucha labor en diferentes comités ambientales que dichosamente hay en empresa privada, hay en sector gobierno, pero deberían de haber más, todavía hay una oportunidad para crecer ahí. Se hicieron eventos importantísimos, un conversatorio en vivo, presencial, en un auditorio, en el auditorio de esta ciudad de la investigación, un auditorio completamente equipado con la mejor tecnología, y lo hicimos presencial y además lo transmitimos en ese momento. Realmente tocamos muchas puertas y de ahí se empiezan a derivar, y hay un liderazgo que quiero resaltar, el de María Marta Camacho, que tocó muchísimas puertas a lo interno de esta institución para facilitar justamente el desarrollo de programas que fueran evolucionando en publicaciones, en seminarios en este formato. Este no es el primer seminario, en el poder involucrar a fundaciones como Fundaverde, que tiene diferentes actividades importantes, no solamente el tema de mercurio, el poder involucrar el liderazgo, el conocimiento alrededor de la contratación administrativa. Hemos hecho una labor importantísima para que las oficinas legales de las entidades públicas, las oficinas de proveeduría de las entidades públicas comprendan lo importante que es aplicar un convenio que ha sido firmado y ratificado por la gran mayoría de países de Latinoamérica. No es un tema Costa Rica, es un tema que nos tiene que preocupar y ocupar a todos. Todas estas situaciones y todo esto hago el comentario por la capacidad de nosotros.
como anécdota, les tengo que decir que esa empresa que yo representaba en el 18, dejé de representarla a mitad del 19. O sea, fue un camino corto, muy rápido, muy fructífero. Pero aquí estoy, porque está la capacidad o la responsabilidad no de un leitón, de un ciudadano. Y esa es la invitación que les quiero hacer a todos en sus diferentes roles que nos están escuchando, desde el área académica, desde el área administrativa, el estudiante. El tema ambiental, el tema de eliminar riesgos, el tema del mercurio, el tema de renovar y poder reutilizar o reciclar elementos de la movilidad como los automóviles. Adrián nos daba el ejemplo de separar cartones, de separar latas, sensibilizarnos, cuántos kilos de cartón, cuántos kilos de lata consumimos al mes. Son las formas, son los cuestionamientos que nos tienen que derivar en acciones. No nos quedemos nada más en el cuestionamiento. Invitarlos a seguir participando de este evento, a seguir recibiendo todo el material que hemos preparado con ustedes con muchísimo cariño y confiando en que el efecto y los mensajes que estamos brindándoles a ustedes pues tenga un impacto en sus organizaciones, en sus familias, en sus vidas. Que haya una relación entre las normativas y nuestras acciones es responsabilidad nuestra también. Aprender sobre el mercurio nos hace acercarnos a nuestro compromiso con la sociedad.